Hola, hoy vamos a adentrarnos en las asombrosas reglas geográficas que dictan la flora, la fauna y los climas de un territorio que es, literalmente, extremo. A ver, muchas veces miramos un mapa y damos por sentado que las montañas simplemente están ahí, ¿verdad? Como si siempre hubieran sido parte del decorado. Pero la geografía es una fuerza viva. Y en este explainer vamos a desmenuzar exactamente cómo el relieve y el clima le dan forma a Chile. Va a ser un recorrido fascinante. Pero bueno, para entender realmente este territorio, primero tenemos que dimensionar su escala, que es una verdadera locura. O sea, si recortáramos la silueta completa de Chile y la pusiéramos sobre un mapa de Europa, cubriría una distancia tan masiva que iría desde la mismísima punta norte de Noruega, bajando por todo el continente hasta tocar la costa de África. Es una extensión monstruosa. Para poner esto un poco en perspectiva, imagínense subirse a un auto e intentar recorrer toda esa distancia sin parar un solo segundo. Nos tomaría unas 50 horas de manejo continuo. ¡50 horas! Es un viaje loquísimo donde pasaríamos de estar casi rozando la línea del Ecuador a estrellarnos de frente contra los hielos de la Antártida. Y claro, el gran culpable, o más bien el punto crucial de todo esto, es la latitud. Como el territorio es tan pero tan largo, su latitud, que básicamente es esa distancia angular de un lugar respecto al Ecuador, cambia drásticamente de un extremo al otro. Esta es la regla de oro, la que obliga a que toda la biodiversidad del país mute radicalmente a través de 5 zonas naturales muy distintas. La latitud no solo define la forma de Chile, sino toda su asombrosa variedad de vida. Pero antes de meternos a explorar estas zonas, tenemos que entender qué está pasando bajo nuestros pies. Chile existe, en esencia, por un choque a cámara lenta. Resulta que la placa tectónica de Nazca se está metiendo, o subduciendo, por debajo de la placa sudamericana. Esta presión subterránea es tan brutal que arruga el borde del continente, creando el relieve fundacional de todo este territorio. Y toda esta presión tectónica básicamente construye una escalera gigante de 4 escalones inmensos que van de este a oeste. Primero, allá en lo alto, la imponente cordillera de los Andes. De ahí bajamos de golpe a una especie de zanja gigante, que es la depresión intermedia. Luego volvemos a subir un poquito hacia unas montañas más antiguas, la cordillera de la costa, para finalmente mojar los pies en las bajitas planicies litorales. Ahora sí, vamos a las zonas. Número 1. Norte Grande, el límite absoluto. Arrancamos por el norte, un entorno de supervivencia extrema y hogar del desierto de Atacama, que, por si no lo sabían, es el lugar más seco de todo el planeta. Y aquí se da una trampa climática perfecta. Por un lado, esa gigantesca cordillera de los Andes funciona como un muro altísimo que bloquea toda la lluvia que viene del este. Y por el otro, en el mar, la helada corriente de Humboldt enfría el aire, lo que impide que se formen nubes de lluvia y en su lugar crea una niebla densa en la costa, la famosa Camanchaca. Y ojo, que el calor aplastante del día choca de frente con noches donde la temperatura cae a niveles bajo cero. A simple vista uno diría, aquí no sobrevive nada. Pero la flora y fauna tienen unas adaptaciones que son de otro planeta. Fíjense en la planta yareta o yareta. Uno la ve y parece un cojín verde, suavecito, pero si la tocan es dura como una piedra. Está compactada al extremo para no perder ni una microgota de agua y soportar ese frío mortal. Y compartiendo este desierto extremo, encontramos animales maravillosamente adaptados, como el flamenco rosado o parina. Las pequeñas y bellas chinchillas y vizcachas, y los camélidos de la región, los guanacos y las llamas, que están especialmente adaptados a la vida en el altiplano. Pasamos a la siguiente zona. Número 2. Norte Chico. Los valles transversales. Al movernos un poco más al sur, las reglas geográficas cambian. Esa zanja gigante de la que hablamos antes, la depresión intermedia, desaparece por completo y la cordillera lanza una especie de brazos montañosos directo hacia la costa, creando valles transversales en una zona semiárida. Aquí, el cielo es tan despejado que literalmente alberga los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Pero lo más mágico ocurre cuando caen unas cuantas gotas de lluvia. Esas raras lluvias despiertan millones de semillas que llevaban años durmiendo bajo la arena, regalándonos el alucinante milagro del desierto florido. El desierto florido es un fenómeno natural que ocurre en el norte de Chile, especialmente en el Norte Chico,
cuando lluvias poco frecuentes activan semillas que permanecen latentes en el suelo. En pocos días, zonas áridas se cubren de flores de distintos colores, transformando completamente el paisaje. Este evento depende de condiciones climáticas específicas, como la cantidad de precipitaciones y la temperatura, por lo que no ocurre todos los años. Además de su valor visual, es importante porque favorece la biodiversidad y atrae fauna como insectos y aves. Siguiendo hacia el sur, llegamos a la número 3, zona central, el corazón mediterráneo. Aquí, la depresión intermedia vuelve a aparecer y se ensancha, volviéndose súper plana. Gracias a esto, sumado a un clima templado tipo mediterráneo, ya saben, veranos muy calurosos y secos e inviernos fríos y lluviosos, y al agua dulce que baja directo de las montañas, esta área es súper fértil. Así que no es ninguna sorpresa que la inmensa mayoría de la población viva justamente aquí, aprovechando al máximo el valle para la agricultura y levantando grandes ciudades como Santiago. Y claro, la flora de esta zona también tiene sus propios trucos para sobrevivir al clima. A ver, cuando pensamos en una palmera, seguro nos imaginamos una playa tropical, ¿no? Bueno, la palma chilena es otra historia. Es una especie nativa increíblemente resistente, capaz de aguantar meses y meses de verano sin ver una sola gota de lluvia. ¿Su secreto? Almacena toda su agua vital dentro de un tronco masivo, gigantesco, que le permite soportar estos extremos estacionales sin problemas. Avanzamos más al sur. Número 4. Zona sur. Los extremos verdes. Y bueno, aquí ya es momento de sacar un buen abrigo, porque el clima se vuelve frío, intensamente lluvioso y domina un paisaje verde y húmedo. Toda esta lluvia alimenta lagos colosales, viste de nieve a los volcanes más altos y nutre unos bosques nativos súper densos. Y en medio de todo este espectáculo reina un verdadero fósil viviente, la araucaria. Es un árbol majestuoso, con ramas que parecen paraguas, perfectamente diseñadas para aguantar toneladas de nieve sin quebrarse. Además, sus semillas, los piñones, son la base histórica de la alimentación del pueblo mapuche. Toda una maravilla de la adaptación. Y llegamos al final del continente. Número 5. Zona austral. El relieve fragmentado. Justo acá en el fondo absoluto del mapa, parece que la geografía hubiera estallado en 1000 pedazos. La mismísima cordillera de los Andes empieza a perder altura hasta que, literalmente, se hunde en las aguas heladas del océano. Lo que pasa es que hace miles de años, glaciares gigantescos, verdaderos ríos de hielo, trituraron y rasparon estas montañas. Al derretirse ese hielo, el mar entró y lo inundó todo, creando este dramático y bellísimo laberinto de fiordos e islas que vemos hoy. Ahora pasamos a la número 6, el elemento conector, la hidrografía. Después de ver desiertos abrasadores y glaciares milenarios, hay un solo hilo conductor que conecta todas estas zonas extremas, el agua. Y el agua se comporta de maneras loquísimas dependiendo de dónde esté. Empecemos con las cuencas exorreicas, que dominan el centro y sur del país. Imagínense estos ríos como maratonistas olímpicos. Bajan con muchísima fuerza desde la cordillera, cruzan todos los valles y logran cruzar la meta, desembocando directamente en el mar. Son ríos potentes que generan electricidad y tallan el paisaje a su paso. Pero si nos vamos al norte, la cosa cambia completamente con las cuencas endorreicas. Estas son literalmente como una bañera gigante, a la que le quitaron el desagüe. Los ríos bajan de la cordillera pero se quedan sin energía a mitad de camino, y el agua se empoza en medio de los valles. Con el calor tan extremo del desierto, esa agua se evapora rapidísimo, dejando atrás unos salares inmensos que parecen océanos blancos de pura sal. Y ya en la zona más brutal y seca del desierto están las cuencas arreicas. Aquí directamente no hay agua en la superficie. Es un nivel de sequedad extremo. Si por algún milagro cae una gota de lluvia, el sol abrasador la evapora en un parpadeo, o la arena ultra sedienta se la traga por completo. Ahora bien, todas estas dramáticas reglas geográficas no son solo datos de trivia, ¿saben? Son realidades que moldean absolutamente la vida diaria de las personas. Solo piensen en un asentamiento en la Antártida chilena. Quienes crecen ahí no pueden salir a jugar a un parque al aire libre como en cualquier otro lugar. Tienen que jugar en gimnasios totalmente cerrados simplemente para no congelarse con los vientos polares. Así de determinante es el clima.
Vamos a explorar cómo los mitos originarios de Chile no solo nos cuentan sobre la creación del universo y de los primeros humanos, sino que también nos explican nuestra geografía, que es súper intensa y dramática. Es un viaje increíble que conecta la tierra que pisamos con las historias que contamos. Naturaleza y cultura. Vamos directo al grano. La geografía no es, ni de cerca, solo un montón de rocas, ríos y montañas aisladas por ahí. Hay una relación súper profunda y constante entre nuestra cultura y el entorno natural. Quienes habitan un lugar desarrollan un estilo de vida que está totalmente amarrado al clima y al relieve de esa zona. Y para entender esta conexión hay una pregunta clave que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es que la naturaleza modifica nuestro comportamiento y nuestras creencias? Piénsenlo un segundo. Imagínense vivir frente a la inmensidad del Océano Pacífico, o justo a los pies de la imponente cordillera de los Andes. Eso no es solo un dato geográfico al azar, ¿verdad? Es algo que literalmente moldea las rutinas diarias, los miedos y toda la cultura de quienes crecen en esos entornos tan extremos. Y claro, mucho antes de la ciencia moderna, nuestras comunidades ancestrales le daban sentido a todo este entorno a través del mito. Y ojo, un mito no es un cuentito inventado para pasar el rato, para nada. Es un relato sobrenatural que se pasa de generación en generación y funciona como una brújula. Estos relatos explican desde los misterios más grandes como la creación del universo, según los pueblos originarios, hasta cosas súper concretas como por qué existe una cordillera o un tipo de clima. Pasemos a la segunda parte, la geografía explicada en mitos, o las historias de nuestro paisaje chileno. Es alucinante ver cómo distintas tradiciones usan estos relatos para darle un orden lógico a un mundo físico que suele ser súper impredecible. Aquí es donde se junta la ficción con la realidad física. Los mitos agarran las fuerzas de la naturaleza y, básicamente, las convierten en personajes. Lo vemos clarísimo en la cosmovisión originaria sobre los espíritus creadores. Y si nos vamos al sur, a Chiloé, lo vemos con figuras súper clásicas como la pincoya, el caleuche o el trauco. Estas figuras no salieron de la nada. Están profundamente enraizadas en la interacción de todos los días con el mar, los bosques y ese clima tan cambiante de la isla. Y esto nos lleva a la tercera sección, Tren Tren Bilu y Kai Kai Bilu, las fuerzas de la tierra y el agua. Lo que me parece más increíble de esto es cómo un mito en específico logra mapear a la perfección nuestra topografía supersísmica. Fíjense en esto. Por un lado, tenemos a Tren Tren Bilu. Esta es la serpiente que representa las montañas y la tierra firme. Su trabajo es empujar la tierra hacia arriba para salvar y proteger a las personas. Y por el otro lado está Kai Kai Bilu, la serpiente de los océanos, que desata unas inundaciones terribles para dominar el territorio. Básicamente, estamos leyendo un registro de hace miles de años sobre el eterno choque entre el levantamiento de los Andes y el poder destructivo de los tsunamis. Es geología pura contada como una batalla épica. Cuando vemos paisajes así, con esos senderos montañosos tan empinados, es súper fácil aterrizar el mito. O sea, no es solo un cerro con arbolitos. Para quienes entienden la cosmovisión, esta geografía tan abrupta es el resultado literal de esa pelea milenaria. Es el refugio gigante que Tren Tren Bilu levantó para nosotros. Así, el espacio físico se llena de identidad. Los mitos no son solo historias del pasado, son formas profundas de comprender el mundo y nuestro lugar en él. A través de ellos, las comunidades explicaron fenómenos naturales, transmitieron valores y construyeron una relación respetuosa con su entorno. En el caso de Chile, los mitos reflejan cómo las personas han interpretado la fuerza de la naturaleza, el mar, la tierra, los bosques, y han aprendido a convivir con ella. Por eso, los mitos siguen siendo importantes hoy, nos conectan con nuestras raíces, fortalecen la identidad cultural y nos invitan a mirar el entorno no solo como un espacio físico, sino como un territorio lleno de sentido. Comprenderlos es también aprender a valorar otras formas de conocimiento y a reconocer que cultura y naturaleza siempre han estado profundamente unidas. Bueno. Después de este largo recorrido a través de las zonas geográficas de Chile, la influencia de la latitud, las características del relieve, el impacto del clima y la maravillosa flora y fauna que forman nuestro país. A lo que sumamos la cultura, representada en los mitos de creación que explicaron el origen de estos paisajes naturales, nos podemos proponer la siguiente pregunta. ¿Qué superpoderes de resiliencia desarrollan los habitantes de este país? Esa es una pregunta que responderemos en otro vídeo. Muchas gracias.